Fabricio Mejía, bienvenido. Muchas gracias, Sabina, por la invitación. Hace unas semanas apareció un hashtag muy exitoso en las redes llamado Nacos. Este hashtag nació la misma semana que sucedió el concierto del grupo Firme en el Zócalo. ¿Qué dicen los primeros tweets publicados en este hashtag Nacos? ¿Te acuerdas? Sí, claro, es un hashtag que, a pesar de que es discurso de odio, la empresa que maneja Twitter no hizo absolutamente nada. Entonces dijeron que el concierto del grupo Firme en el Zócalo, que tenía 280,000 asistentes y 2 millones de personas viéndolo por internet, dijeron que era una sopa de nacos. Propusieron que se les echara napalm a la gente, que se les fusilara, que era música agropecuaria, un término que yo no había escuchado para la campesina. música. Como campesina, como vernácula, pero diciendo agropecuaria, que eran narcocorridos, cosa que alguien que haya escuchado el grupo Firme sabe que no hay ni un narcocorrido, son puras canciones de despecho y de desamor, como siempre. Y dijeron también que estaba vinculado de alguna manera a la naquez, digamos, que rodea al gobierno de López Obrador. Es decir, lo politizaron de la manera que pudieron, pero me pareció muy grave porque era fomentar un discurso de odio. ¿Por qué de odio? Bueno, el discurso de odio está, digamos, definido en las legislaciones de todos los países y del UNESCO como el discurso en contra de un grupo que tradicionalmente o históricamente ha sido oprimido. Dícese mujeres, gays, indígenas, negros, o sea, etcétera, si yo hablo mal de los empresarios, no es discurso de odio. No es que... Porque ellos no están oprimidos por mí, o sea, no corren peligro realmente. Ni los güeros tampoco. No. Es decir, que te digan güerita en el mercado no quiere decir que haya racismo o discriminación. No hay discurso de odio. Sí. Puede haber discriminación, pero eso es una cosa personal, es de uno en uno, ¿no? Ahora, en tu artículo describes lo que hace el grupo Firme y es muy sofisticado. O sea, tienen un cantante gay, abiertamente gay, con el pelo pintado de azul, que canta canciones de amor a otro hombre. Así es. Si esto no es el siglo XXI, ¿qué es? En un género que tradicionalmente ha sido pues un género misógino, que es la música de banda. Así es. Si pensamos, digamos, en lo histórico que son los Tigres del Norte, pues es efectivamente ahí sí narcocorrido, ahí sí misoginia, ahí sí un montón de otras cosas que ahora se ven muy mal. Pero el grupo Firme precisamente tiene un momento icónico en el concierto del Zócalo cuando este cantante, Johnny Cass, se pone la bandera LGTB en la espalda y canta una canción de despecho. Es el único, él dice, soy el único cantante de banda gay con un Grammy, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que estábamos viendo, yo lo estaba viendo por televisión, pero al mismo tiempo la República de Twitter, que es muy chiquita y está aislada, es una burbuja, estaba diciendo que era música agropecuaria, que eran nacos, que había que matarlos, etcétera, ¿no? Había un hashtag que decía, ¿por qué se ofenden? Normalicemos decirle nacos a los nacos. Que ese fue el que me llamó más la atención de todos, porque esto de normalizarlo quiere decir regrésense a donde estaban antes del 2018, ustedes nacos. Sí, cuando eran la plebe sin voto. La plebe sin voto, la plebe que no sabe de política, que no participa, que no vota, que no se entera de las cosas públicas. Que no tiene una narrativa de sí misma, que nadie les ha dicho primero ustedes para el bien de todos. Exactamente. Y son importantes, son parte de este país, son parte del país. Estábamos tan mal que cuando ellos decían, cuando la élite decía todo México, era Polanco. Era un cóctel en Polanco, ¿no? Exacto. Eso era todo México. Y en tu artículo sin embargo, colocas el término naco en un contexto que me parece indispensable. Es el clasismo racializado. Es un clasismo que insiste que los pobres en México son morenos. Así es. Y los morenos son pobres. Y los pobres son incultos y son vulgares y son soeces. Fíjate que en esta discusión
a raíz de tu artículo, alguien me escribió en Twitter, Sabina, pero es que te falta calle y te falta cantina. Y dije, perdóname, la calle y la cantina son dos cosas distintas. Sí. Yo odio las cantinas porque odio a los briagos, ¿no? A esta gente que desparrama su pensamiento y agrede y huele mal y vomita. Los odio. Ajá. Están enfermos. Es gente que está temporalmente enferma. Pero equiparar la cantina a la calle es parte de esta lectura del clasismo racializado. Ahora, todas estas afirmaciones, concatenación de afirmaciones, son inexactas. Para empezar, tenemos una clase política donde sí hay muchos morenos. Hemos tenido presidentes morenos, Benito Juárez, Gustavo Díaz Ordaz. O sea, no, ser moreno tampoco garantiza la bondad del corazón. Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, pues en las fotos en blanco y negro yo lo veo muy moreno. Esto lo niega totalmente esta lectura racializada, clasista de la realidad. No, bueno, es que hay un término que inventó Bolívar Echeverría, que se usa en toda América Latina, pero lo inventamos aquí, en la UNAM, que es la blanquitud. La blanquitud no es el color de piel exactamente, sino la disposición que tienes cultural a decir que los blancos son superiores. O, por ejemplo, una cosa que es muy común en México, a decir que Europa es nuestro modelo para el futuro, ¿no? Que se tiene que parecer, imagina. No, y sí es muy fuerte, es fuertísimo. ¿No? Te cuento una cosa, Fabricio. Mis abuelos se tuvieron que ir de Polonia porque había un señor que se llamaba Hitler que los quería matar porque tenían las narices grandes, porque ni siquiera los judíos somos realmente una raza. Eso es una otra mentira. Y en la apariencia, digamos, les tenían que poner la estrella, porque si no, no había manera de diferenciarlos. Exacto, exactamente. Entonces mis abuelos se suben a un buque y allí tienen que decidir dónde desembarcan. Y eligen México porque mi abuela, que leía mucho, recordaba la historia de este presidente moreno, Benito Juárez, que había matado a Maximiliano, que era un ario bellísimo europeo. Dice, en ese país no nos van a matar por tener las narices grandes. Y desembarcan en México. Años después, mis abuelos lloraban de la risa diciendo, y aquí nos volvimos europeos. Exacto. Cuando nosotros éramos las ovejas negras de Europa, los semitas, aquí porque todo el mundo quiere ser blanco en este país. Y creen que nos dicen un piropo cuando nos dicen que somos blancos. Hay una confusión enorme respecto a lo racial, ¿no? En México. Sí, es enorme. Bueno, tienes esta disposición, digamos, cultural a la blanquitud, a imitar lo que viene de Europa o Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de los de Monterrey y Guadalajara. Y por otra parte, tienes esta idea de que los morenos son necesariamente pobres y una cosa que es brutal para la sociedad mexicana, que es que atraen el delito, ¿no? Esta imagen de esta señora en Polanco diciendo que le habían puesto un antro en su calle y que eso atraía a los delincuentes porque era un antro que iba a traer gente, decía, de Insurgente Sur, como de Insurgente Sur. Claro. Yo vivo en Insurgente Sur, vivo a media cuadra en Insurgente Sur. ¿Te sentiste llamado? Y me sentí llamado delincuente, ¿no? O por lo menos que afeaba yo Polanco, ¿no? Claro. Pero ese asunto de las clases racializadas es precisamente una idea que hay que combatir y que ya no se corresponde con, voy a usar una palabra que nunca uso, pero con el empoderamiento de los plebeyos, que en el caso de la 4T es interesante cómo han tomado la política como una identidad. Absolutamente. Como incluso como una autoestima, es decir, nosotros tenemos derecho de participar políticamente. Como la narrativa que cohesiona, casi una religión. De sí. Allí viene de pronto ciertos excesos de la 4T, porque hay gente que ha rehecho su vida, ha rehecho su autoestima. Así es. Y no pueden tocarles entonces al presidente porque les están tocando algo muy sensible y muy valioso.
Yo te pregunto, mientras leía tu artículo, me preguntaba por el otro lado la ingenuidad de la derecha. Si ellos hablan de los morenos o los que no son clase alta, digámoslo claramente, ¿no? Sí. Como de los nacos, ¿cómo esperan ganar elecciones si son el 90% del país? Exacto, ¿por qué los insultas y luego les vas a ir a pedir su voto? ¿Cómo? ¿No? Exactamente. La única solución es que efectivamente les echen napalm y los fusilen, y entonces queden el 10% de los mexicanos, los más ricos, y entonces ellos hagan sus elecciones entre sí, pero tendrían que matar. Ahora, no es una broma y no. En España se encontró en el WhatsApp de unos generales de derecha esta conversación en donde estaban discutiendo si había que matar a 32 millones de españoles. Dios mío. Decían, hagamos otra guerra civil y ya dispongamos de estos infelices comunistas y volvamos a hacer a España grande. ¿Tú crees que nuestra derecha se atrevería a llevar el clasismo racializado a un discurso político así de extrema derecha? Pues no lo sé. El problema que yo veo es que, bueno, la derecha no ha entendido todavía cuál podría ser su papel en el futuro. Nos urge que lo definan porque no han podido y se han dedicado a sabotear, digamos, todo diariamente, digamos, lo que diga el presidente está mal, todo, ¿no? Y no tienen un nuevo lugar dentro del futuro mexicano, entonces tendrían que empezarlo a definir. Hay una parte de... Mira, la gente que estuvo en el concierto del Grupo Firme es una parte que en algún momento, antes del 2018, decidió que el proyecto neoliberal no le iba a beneficiar nunca. Lo entendieron. Lo entendieron, sí. Y hay una parte de la clase media que todavía no lo entiende y que lucha, digamos, porque se cumpla esa religión, hablando de religiones, que fue el neoliberalismo, donde decía, bueno, pues eventualmente si tú te esfuerzas mucho y trabajas y tienes mucho talento, vas a poder llegar a ser millonario. Eso era lo que decía el neoliberalismo, lo cual implica que cuando tú ves a Carlos Slim, a Larrea, a los que tú has estado tratando en los programas, a Salinas Pliego, tendrías que reconocer que tiene o más talento o trabaja más que tú, porque ¿por qué tienes esa cantidad de dinero? Pero bueno, no se han puesto a pensar todavía en eso, pero cuando lo piensen va a ser un problema, se van a despertar a una realidad mucho más difícil y van a tener que apoyar los programas sociales, que son finalmente lo que reparte verdaderamente la riqueza. Ahora, viendo el punto de vista de la clase media, también la 4T ha tenido actitudes ambiguas hacia la clase media, no solo actitudes, sino políticas. Por ejemplo, uno de los dos grandes valores, los mejores valores de la clase media, es la superación a través de la ciencia, del pensamiento científico y el amor por las artes, ¿no? Decía nuestro amigo Carlos Monsiváis que las artes son la religión que cohesiona una sociedad atea. Y eso se lo tomaba la clase media, se lo toma la clase media muy en serio. Y la 4T ha tenido un desprecio. Fíjate que a la ciencia me espero a no afirmarlo, porque en este mar de desinformación, de golpeteo contra la 4T, realmente no sabemos. Pero a las artes sí, ha habido un abandono, pues, de esa dimensión de la labor del gobierno que siempre en México sostuvo hacia las artes. ¿No crees que ha dado señales equívocas a la clase media, la 4T? Mira, no. En el caso de la ciencia me queda clarísimo que como contribuyente sí prefiero que estén haciendo el programa para recuperar las abejas en el país, la polinización no, si no, no comeríamos, que darle el dinero a una empresa privada para que haga una salsa de tomate para unas pizzas muy famosas. O como a Volkswagen en época de Peña para investigar los colores mejores para el Volkswagen. Exactamente, ¿no? Que pague, o que las artes, y ahorita me acordé, ahorita que dijiste Volkswagen,
En el 2000, en la Feria Internacional del 2000 en Hannover, Alemania, tú entrabas al Pabellón de México y era un Volkswagen colgado del techo con un texto de Enrique Krause. Eso eran las artes, ¿no? No. Y entonces había es que te puedo seguir contando, había un costal donde convocaba el texto de Enrique Krause a echar un grano de maíz por la democracia en México. Y lo leyeron los que estaban, los ujieres, digamos, los que te llevaban por la exposición, lo leyeron, no entendieron nada y le llamaban Mexican Basketball. Es decir, el básquetbol de los mexicanos, ¿no? Es tirar maíces en un costal. Y en el caso de las artes, falta mucha comunicación de lo que están haciendo. Sí, falta mucho. Pero efectivamente le quitaron no solamente a la Ciudad de México, sino al sur de la Ciudad de México, la preponderancia artística y se la pasaron a los grupos de teatro en las zonas más violentas del país. Sí. Y tú tienes esta película que me pareció muy conmovedora sobre el esfuerzo de estos maestros de danza, de teatro, de artes plásticas en las comunidades más violentas del país, en las sierras más terribles, tratando de sacar con el arte a los muchachos de esa situación. Sí. Entonces, cuando yo como contribuyente veo eso, digo, sí, no lo va a tener mi amigo, no voy a decir nombres, mi amigo el poeta, que ha estado becado durante 25 años, y además tiene una editorial, y además su esposa también tiene otra cosa, en fin. Prefiero que no se lo den a él o a esa familia y que se lo den a la gente de Nayarit. Yo lo que creo es que no hay un proyecto de arte de izquierda. Pero bueno, no te invité para que platicáramos sobre arte. En otra ocasión lo tenemos que hacer. Vámonos a un corte, Fabricio, y regresamos y volvemos a hablar de los nacos y los blanquitos. Y eso es lo que yo empiezo sí a percibir en nuestro país, que la falta narrativa, la falta de líderes que aglutine a la derecha, está llevando a la tentación de la violencia. Sí, yo lo veo muy claramente, no solamente en aquella tristemente célebre declaración de Francisco Martín Moreno, el novelista, de decir, por mí que se reinstaure la Inquisición y quemamos vivos a los morenistas en el Zócalo. A todos, dice. A todos los morenistas, a 57 millones de personas. Sobre el concierto del Grupo Firme, habían algunos tweets que decían un napalm y se acabó. Así es. Vamos a aprovechar que están todos juntos. Mira la ilusión que tienen, que sean 280,000 los plebeyos politizados del país. Bueno, pero esta era la percepción, 280,000 nacos, y vamos a fusilarlos a todos y resolvemos el problema. Y otras llamadas al genocidio. Se rompió un límite, ¿no crees? Sí, yo creo, en el artículo lo relaciono con lo que sucedió con el papá de... El Lord Cuchillo. El Lord Cuchillo, con el papá del alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, porque creo que ahí desemboca el discurso de odio. El discurso de odio no es solamente una articulación para seguir oprimiendo a los oprimidos, sino que da justificación para actitudes físicamente violentas, ¿no? Y entonces yo lo relaciono porque sí lo vi ahí, esa manera en que trata a los empleados públicos de la ciudad, que les dice arrastrados, ¿no? A ver, voy a citar tu cita de Lord Cuchillo. Órale, hijos de la chingada, pinche bola de arrastrados. Pinche bola de arrastrados. Y le pone en el cuello. El cuchillo. El cuchillo. Y luego se va contra ellos como que, vámonos, ¿no? Cuando pues la derecha nos ha dicho toda la vida la ley no se consulta, la ley es la ley, etcétera, pero cuando les toca la ley a ellos, entonces hay que sacar los cuchillos, ¿no? A mí sí me preocupa este límite que se está rompiendo porque coincide con una falta de narrativa
de la derecha. ¿Qué le van a decir a los electores? Que el neoliberalismo sí finalmente va a gotear riqueza a toda la población. Después de 30 años, sostener eso es imposible. ¿Qué les van a decir? ¿Que nos va a unir la religión católica? Ya fue, eso ya no va a suceder en México. ¿Cuál es la parte? Las buenas costumbres nos van a unir. O sea, hay que irnos todos en contra de los trans y de los gays, y eso nos va a unir. O vamos a aplacar a las mujeres. O sea, no encuentran la narrativa que los una. Ante eso, históricamente, esa falta de narrativa ha derivado en la violencia. O sea, como no lo podemos explicar, pero vamos a tomar el poder. Bolsonaro es eso. Bolsonaro es eso, es exactamente toda la derecha en América Latina, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile, han tomado el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción como el gran tema contra la izquierda. Y en el caso de México, López Obrador les ganó el tema de la corrupción. Ajá. Y lo que hizo el obradorismo, porque es este movimiento, fue engarzar todas las demandas regionales y de grupos sociales, de los maestros, de la gente que cuida el agua o que está en contra de la privatización del agua, en contra de las mineras en los territorios que tienen minas. Todo eso se fue entroncando con el movimiento anticorrupción de López Obrador. A tal grado, digamos, que ahora la gente entiende muy bien que si se combate la corrupción hay dinero para hacer obras y para los programas sociales. Eso quedó clarísimo, ¿no? Si les estoy cobrando los impuestos, y porque eso es corrupción también, y entonces hay dinero para los programas sociales. Te preguntaba sobre la tentación de la derecha cuando se queda sin narrativa de llegar a la violencia. Lo hemos visto históricamente a menudo. Bolsonaro, si no gana las elecciones, ya sabemos que va a declarar que hubo fraude electoral y ya sabemos que va a haber violencia en Brasil. Trump es el caso, yo creo que es el caso del siglo XXI, ¿no? No tiene narrativa Trump, de ninguna. Digo, si junta 3 palabras correctamente, ya es un milagro. Es un hombre sin narrativa, pero está seguro que quiere el poder. Y bueno, por un poco tumba a la democracia más antigua del planeta con la falta de narrativa. Vamos a atacar el Capitolio, esa era la orden. Llegan estos tuiteros que de pronto entraron a la realidad y actuaron como si seguían en Twitter, pero traían armas y estaban buscando a Nancy Pelosi, a la jefa del Congreso, para matarla en una horca que habían puesto allí, y al vicepresidente Pence. O sea, sí, Estados Unidos estuvo muy cerca de que se rompiera su democracia y entrar en una guerra civil por un hombre sin narrativa. Y eso es lo que yo empiezo sí a percibir en nuestro país, que la falta de narrativa, la falta de líderes que aglutine a la derecha, está llevando a la tentación de la violencia. Sí, yo lo veo muy claramente, no solamente en aquella tristemente célebre declaración de Francisco Martín Moreno, el novelista, de decir, por mí que se reinstaure la Inquisición y quemamos vivos a los morenistas en el Zócalo. A todos, dice. A todos los morenistas, a 57 millones de personas. Lo veo en las senadoras de Acción Nacional que le entregaron una lápida a Jorge Alcocer diciendo que como no había controles en los aeropuertos mexicanos e internacionales, se estaba generando más variantes de COVID, es decir, una especie de xenofobia disfrazada de preocupación por la salud. Porque hay que pensar en esto con la derecha. Ahora que dices de los grupos que toman el Capitolio, ya no aceptan directamente, digamos, en sus narrativas, porque cada uno tiene, por qué son, por ejemplo, xenófobos, por qué están en contra de los inmigrantes mexicanos y centroamericanos y quieren construir el muro en la frontera. Ya no dicen los mexicanos son violadores, como sí lo dijo Trump, sino que dicen que hay tráfico de niños, y entonces para proteger a los niños. Y en el caso de la derecha mexicana también buscan maneras, digamos, de estar en contra de lo que siempre han estado en contra. Que son eufemismos, porque lo central es estos plebeyos
estos plebeyos que nos están quitando nuestro espacio, como en Italia, con la señora Meloni. ¿Ya viste su anuncio donde la señora Giorgia Meloni enseña 2 melones? Es genial. Solo por eso me cayó bien ella. Ya su narrativa no me gusta para nada. Pero ella ya se atreve a decir: los morenos nos están destruyendo nuestra cultura europea. Es siempre regresar al naco, el de piel oscura, el pobre, el plebeyo, los muchos, la clase trabajadora, nos está rompiendo nuestro estilo de vida. Exacto, una amenaza, un riesgo, ¿no? De que existan incluso, ¿no? La historia de esto en México, en América Latina en general, es la historia de la exclusión de los pobres, ¿no? El lépero, el peladito, el indio bajado del cerro. ¿Eso es del porfiriato? Eso es del porfiriato. Y es un discurso que ahora se volvió el naco, digamos, en los 70s, 80s, y que ahora es el chairo, porque el chairo es el plebeyo politizado. Es el plebeyo que ocupa un espacio político, ¿no? Que era el que no le correspondía, porque el neoliberalismo, el discurso del neoliberalismo había dicho que tu identidad estaba dada por el mercado. Si te esforzabas, si tenías dinero, entonces eras alguien en la vida. Esta frase de alguien en la vida. Y se contabilizaba el gran marcador, el dinero. Era el dinero. Y le salió este tiro, digamos, de que lo político podía ser una identidad de arraigo, donde los plebeyos podían representar la república, es decir, toda la res pública, y entonces ya no supieron qué hacer con eso, porque entonces ya no es vía el dinero que se puede tener una identidad, sobre sino todo la política. Que la promesa de que el dinero es accesible a todos, solo basta ser una buena persona y trabajar mucho. Esto después de 30 años ya no puedes creer. Digo, yo cuando empezó el neoliberalismo dije, a ver qué tal, porque el estatismo no me gusta los políticos, no me gusta que roben y roban y es casi inevitable. Pero eso fue hace 30 años. Poco a poco me fui dando cuenta, y no necesariamente en mi economía, sino en la economía de la gente con la que convivo, que no estaba funcionando esa promesa, ya no pueden reiterarla. Y en ese sentido, el chairo desubicado. Exacto. Tú, por ejemplo, a ti te va muy bien, o sea, trabajas con Carmen Aristegui, se venden muy bien tus libros, eres un chairo desubicado porque no tendrías que ser chairo. Yo tampoco, eso es la lectura esta de la derecha. Claro. Porque son chairos. Porque, bueno, no se trata de hacer de la experiencia personal el plan de gobierno, ¿no? Tú no puedes sacar... Pero el neoliberalismo dice que sí. Una moral, digamos, que eso es... por eso somos de izquierda. O sea, un bien y mal para una sociedad completa. Exacto, como quiero que el país sea y qué es lo que me molesta del país. Pues me molesta la desigualdad, me molesta la pobreza, me molesta la falta de oportunidades, esta idea de las élites, todas relacionadas consanguíneamente o vía las universidades de Estados Unidos. Donde yo, por ejemplo, nunca voy a entrar. O si voy a entrar con un carácter servil. Esa es la verdad. Los intelectuales nos volvemos como los bufones de esa clase. Exactamente. Y además, hablando del sector intelectual, si tú lees, digamos, La sociedad cortesana de Norbert Elias, bueno, ahí está descrito cómo funcionaba Nexos y Letras Libres, o Vuelta antes con Octavio Paz, en torno a ese rey que era Octavio Paz. Nexos nunca tuvo un rey, no fue Enrique Florescano nunca, pero sí el presidente Salinas, ¿no? Entonces funcionaban como una corte, y entonces los guiños, cómo accedes a un premio nacional, cómo accedes a una beca, cómo si te publicas una traducción de fulano de tal, ese te va a invitar luego, pero pagado por el gobierno, a su universidad en Francia, etcétera. Es una corte. Entonces, yo estoy un poco harto de ese país de la élite, ¿no? Insoportable. 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 Y, por ejemplo, hablando de tu casa,
yo nunca he visto, corrígeme, que se hable de tus novelas en letras libres. No, jamás. ¿Por qué? Jamás. No, bueno, pues todos esos estábamos vetados. ¿Porque eres de izquierda? Porque soy de izquierda. Eso me lo decía Elena Poniatowska, la única reseña de letras libres que salió sobre un libro suyo en letras libres la hice yo. Exacto. Entonces, estos chairos desubicados, te digo. Claro, porque ellos correspondían valoraron siempre la lealtad sobre la calidad. Y también el modelo económico, es decir, supeditar el valor de la obra artística a un modelo económico. Monsiváis, me acuerdo que yo me desubiqué muchísimo cuando sacó Letras Libres un número que se llama Los Nóbeles a la guillotina. Dije, caray, qué audacia. Y me puse a leer y sí, decían cosas como García Márquez es un idiota, escribe libros para niños, a lo más para adolescentes, va a desaparecer del planeta. Y yo decía, García Márquez. Y así, Pearl Buck, no, bueno, es una señora ama de casa que sí vivió en China, ¿a quién le importa? Y sí empecé a sentir que no estaba entendiendo los criterios. Y le pregunté a Monsiváis, que ese fin de semana lo pasamos juntos, y me dijo, todos son de izquierda. Están descabezando a la literatura de izquierda. Claro, en el imaginario de que un número de letras libres descabece a alguien, ¿no? Pero bueno, en los prestigios del país sí era muy importante. Al mismo Carlos le hicieron mucho daño. No sé si recuerdas, al final de la vida de Carlos sale de pronto un artículo donde dicen, de Carlos lo llaman el gran murmurador, donde lo acusan de vender, de comprar favores sexuales con favores intelectuales. Bueno, pero es que es gravísimo, ¿no? Gravísimo, gravísimo. Había dicho, en aquella famosa polémica, Octavio Paz había dicho de Monsiváis, eres un hombre de ocurrencias. Y Monsiváis le contestó, sí, pero tú eres un hombre de fórmulas. Y ahí, digamos, en ese intercambio se da el rompimiento entre una intelectualidad de izquierda que representaba a Monsiváis, muy ligada a la sociedad civil, no esta de la Acción Nacional, sino la sociedad civil de los movimientos sociales, y esta otra versión de los intelectuales que decían que eran independientes, que eran alejados del poder, pero que si les quitabas el dinero del gobierno se desbarataban como un castillo de naipes. Sí, unos neoliberales que vivían del Estado, ¿no? Exacto, los neoliberales que decían, no, sí, el Estado que no subsidie a los pobres el Estado, pero sí subsidiaba a sus pobres editoriales y a sus pobres revistas, ¿no? Ahora, subordinar la calidad artística, el juicio de la calidad artística al modelo económico, hay una perversión muy grave allí. A la ideología, a la ideología, criticaron, a la búsqueda del poder, más claro. Criticaron tanto a Stalin por haber ideologizado los criterios artísticos y ellos hicieron exactamente lo mismo. Ellos funcionaban como estalinistas de derecha, digamos, ¿no? Por ponerlo de alguna manera, donde además siempre la discusión era sobre el contenido, siempre era hacia dónde apunta el contenido, como Stalin, ¿no? No hacia la forma, ¿no? Fabricio, te quiero preguntar más sobre tus novelas y sobre el lugar que ha tenido la izquierda, que tú vas narrando a través de estas novelas, ¿qué lugar ha tenido la izquierda? ¿Qué ha sido el lugar de la resistencia al poder? Ahora, ¿qué diablos pasa cuando la izquierda gobierna? Vamos a una pausa y regresamos para hablar de ello. En nuestros tiempos gobierna por fin la izquierda y la resistencia es la derecha. Ahora, la derecha no tiene movimientos sociales. En México, bueno, llevan un siglo en que no se arman, no disparan, pero no tienen la calle. Pero lo que sí tienen son los medios masivos de comunicación. Sí, es una derecha además que eso sí, ahí sí ha evolucionado en los medios de comunicación. Han evolucionado y ahora inventaron esta cosa de usar a los medios de comunicación para crear noticias falsas y no reconocen la verdad. Ahí se parecen a Trump.
Fabricio, te comentaba que hay una manera de leer tus novelas como la historia del poder del siglo XX en México. Y allí siempre la izquierda tiene el papel de resistencia, ¿no? La izquierda son la Liga 23 de septiembre, son los zapatistas, son los que están fuera del poder. A veces se arman, a veces quieren armar un movimiento social. En el siglo XXI la historia cambia diametralmente. La izquierda llega al poder. ¿Qué papel tiene ahora la izquierda? ¿Cómo lo podrías resumir? Bueno, yo creo que tiene una responsabilidad histórica, digamos, de verse en todas esas derrotas. Es decir, no verse en la victoria, sino verse en todas sus derrotas, en 68, en 71, en la Liga 23 de septiembre, en los movimientos campesinos, en Atoyac, en Chiapas, etcétera. Verse ahí y hacer algo con el poder que sea distinto a la coerción, a la represión, ¿no? Poder no equivale a ser coercitivo. A opresión. A opresión, a usar la fuerza. De hecho, cuando tú usas la fuerza es que tienes poco poder, ¿no? Cuando tienes mucho poder es que ya convenciste a la gente de que ejerza su propia libertad en tu beneficio. Y creo que esa parte creativa que tiene el poder, cuando lo tienes con esa contundencia con la que lo tiene la izquierda en México y la va a seguir teniendo, es para hacer algo creativo, algo que sea distinto de la opresión, de la desigualdad, de la tristeza, de la melancolía. En nuestros tiempos gobierna por fin la izquierda y la resistencia es la derecha. Ahora, la derecha no tiene movimientos sociales. En México, bueno, llevan un siglo en que no se arman, no disparan, pero no tienen la calle. Pero lo que sí tienen son los medios masivos de comunicación. Tienen los medios, sí. Y es apabullante. Es el mundo al revés. Lo que está sucediendo en los medios de comunicación es que el dominio de la derecha es casi absoluto. Sí, es una derecha además que eso sí, ahí sí ha evolucionado en los medios de comunicación. Empezó siendo lo que dices, ¿no? Si eran 2 de derecha y 8 en la calle apoyando a López Obrador, en las mesas de análisis se invierte, ¿no? Son 8 en contra y 2 a favor de López Obrador. Sí, textualmente, son 4 y 1 siempre, 4 y 1, sí, ¿no? Sí, y sí. es, y además no lo dejan hablar, porque además el 1, digo, pobre 1 o una, tener a 4 en contra, incluido el moderador. Incluyendo el moderador, sí. Pues terminas para socializar moderándote, ¿no? Claro, y entonces para que no suenes, ¿no? Estrambótico. Exacto, enloquecido. Entonces, pero han evolucionado y ahora inventaron esta cosa de usar a los medios de comunicación para crear noticias falsas que pueden ser parte de un paso expediente. 2, ¿no? Primero es ganar la narrativa y luego es inventar los hechos. Exacto. Cuando ellos hablan de narrativa, se están refiriendo al término de mercadotecnia, que es escoger unos detalles de la marca y hacer una historia, ¿no? Para apelar a tu público, sí, a tu target, como dicen, ¿no? Y no reconocen la verdad. Ahí se parecen a Trump, ¿no? La posverdad. La verdad existe y la verdad se construye entre todos y es mayoritaria en política. Ahora, pero es una acumulación de ficciones que se va desprendiendo de la realidad. O sea, está militarizado el país, según ellos. Bueno, ya había habido un golpe de Estado con un decreto que hubo, ¿no? Sí, ya hubo golpe de Estado, eso ya. Exacto. El presidente se va a quedar en el poder y hay que reaccionar a esto porque dices, pero no ha pasado. No, pero ya va a pasar. O sea, se van acumulando. Hay un enorme abuso de la ficción, pero de nuevo, lo preocupante es que sí tienen los medios masivos. ¿Tú no crees? Y entre los medios masivos, anexo Twitter. Sí. ¿Tú no crees que podría ser esta
resistencia exitosa en el 2024? No en el 2024, quizás a más largo plazo, porque estoy pensando en los seguidores de Trump. Esos que van a tomar el Capitolio creen en una teoría de la conspiración, donde Soros, Bill Gates, los Clinton y en general el Partido Demócrata y lo que ellos llaman los liberales son pederastas. Y buscan, ¿no? Como en el caso de la pizzería aquella, el sótano donde los están abusando. Donde Hillary está abusando a niños. Sí, y llegan a la pizzería y no había sótano. No había sótano. Y entonces eso pegó por una despolitización propia de la sociedad norteamericana que en México no la veo. Sí veo que todas las derrotas de la izquierda desde el 68 para acá sirvieron al menos para politizar cada vez a más amplios sectores del país, ¿no? Donde una idea de la pederastia de la élite liberal no podría pegar, sería insufrible. Y cada vez que han intentado falsificar cosas, como los cables estos de la embajada norteamericana que sacó el Universal, la gente no lo cree de entrada, ¿no? Sí. O sea, hay una sospecha de que los medios de comunicación nos han mentido desde la existencia de la niña Frida Sofía. ¿Crees que eso ya permeó a la mayoría? Yo creo que lo de Frida Sofía fue mucho más importante de lo que creemos. Fue más profundo de lo que creemos. Sería interesante hacer una encuesta. ¿De qué se nutre la gente? Aunque lo sospechamos, que han abandonado las televisoras. Han abandonado las televisoras. Pero habría que tener los números, porque yo no estaría tan segura si te están martillando una y otra vez estas ficciones. Y lo veo en mis conocidos que eran de una centro derecha o un centro izquierda y que se han corrido completamente a la derecha. O sea, que asumen todas las ficciones como ciertas y por eso están embroncadísimos, porque si son ciertas todas estas ficciones, pues sí deberíamos todos estarle junto al Palacio del Presidente diciéndole a Andrés Manuel, ya Andrés Manuel, por favor. Sí, por favor, ya. Basta ya de militarizar, no te vayas a quedar otros 6 años. Exacto, ¿no? Ya te quedaste 6 años. Ah, no, te falta, pero te vas a quedar, entonces queremos que te vayas. ¿Te acuerdas cuando hicieron aquella marcha a la derecha para que se fuera cuando cumpliera el periodo? Pues todos estamos de acuerdo en eso, es la primera vez que estamos de acuerdo todos, hasta el presidente. Y estos conocidos, que yo creo que son de buena voluntad, pero que se han intoxicado de la narrativa, y también hay propósitos prácticos. O sea, si participan en estas mesas de análisis, en estos periódicos, en estas revistas, no pueden contradecir la narrativa, no impunemente. Yo soy un caso muy claro de que fui despedida de una televisora por no seguir una narrativa. El dueño dijo, pues no sigue la narrativa, sáquenla. Y yo dije, muy bien, me voy. Siento que son... Es un centro que hemos perdido y voy a hablar directamente de lo de Denise Dresser, ¿no? Denise Dresser, que sí, ha luchado toda su vida, ha marchado todas las marchas que hay que marchar en este país, va a una marcha de la izquierda, donde se habla del 2 de octubre, uno de los grandes eventos de las tragedias de la izquierda, de los momentos fundacionales de la izquierda mexicana, y lleva una manta, yo creo que de buena voluntad, donde nada más dice que la militarización que hay en el país equivale a la masacre de estudiantes del 2 de octubre. Y los muchachos obradoristas, claramente obradoristas, la corren a coro. Ella se angustia físicamente, lo puede uno ver en los videos, se preocupa por su integridad física. ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo creo que la marcha del 2 de octubre conmemora la matanza de los estudiantes. Lo que le dice a las nuevas generaciones es que rumbo a una de esas conmemoraciones iban los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y me parece que la conmemoración de este año se haya convertido en, si es víctima o no es víctima, una sola persona, por más que sea esta doctora,
me parece que es robarle el sentido histórico a lo que tiene sentido histórico. Ahí yo lo que te iba a decir es, también hay un exceso de parte del discurso de la derecha, y estoy considerando a Denise Dresser parte de la derecha, es decir, son los que yo llamo los panistas sin partido, que son esta sociedad civil autodenominada, ¿no? Que son los que saben, los expertos. Son los mismos que pusieron en la estela de luz no al golpe de Estado. Es decir, hay un exceso. Hay un exceso. Hay un exceso discursivo que no se corresponde con la realidad ni con la percepción de la gente. Y en donde nos dividimos, hay un abismo entre derecha e izquierda porque ya estamos hablando de dos países. Estamos hablando de un 20% y un 80%, ¿no? Es decir, cuando me hablan estos mismos de polarización, polarizado es Estados Unidos. Ahí sí está la mitad la votación y los estados se han dividido y ya no se mueven. O sea, tú dices, ¿no? El 20% es la derecha y el 80% es la izquierda. Y el 80% es la izquierda, sin duda. Es decir, en temas claves, soberanía energética, democracia no tan cara y quitar, ¿no? Reforma eléctrica. Ahí estás con el 80% que te respalda. Esa es la izquierda. Los que no están son los de derecha. Pero nuevamente digo, hay un exceso discursivo de decir que, ya lo había dicho Sergio Aguayo y Javier Sicilia, que López Obrador era Díaz Ordaz, y yo decía, sí, en las comparaciones, si tú comparas a un hombre con una ballena, pues sí, los dos nadan, pero ¿de qué te sirve decir eso? ¿De qué te sirve comparar a una ballena con un hombre? Si solo se parecen en que nadan. Sí, el señor trae una banda presidencial igual que Díaz Ordaz, esa es la comparación. Tiene que ser útil. ¿Para quién tiene que ser útil, no? Y tú dirías, hay que lanzar, hay que invitarlos a cruzar el abismo, o así nos vamos, cada quien en su México. Yo creo que cuando no son una coalición de intereses, puede ser, digamos, que se puedan pasar de este lado, una vez que entiendan que el modelo neoliberal no les iba a corresponder jamás. Ellos no eran los beneficiarios. En algún momento lo creyeron. Es que yo creo que algunos de estos intelectuales valiosos no son neoliberales, pero no quieren apoyar al gobierno porque la tradición democrática es no apoyar al gobierno, siempre estar criticando al gobierno. Y ¿sabes qué? Una cosa que hay que reflexionar en común, que es esta idea de que la lucidez solo está del lado de la crítica, de la sospecha, y cuando ya, ¿no? De la suspicacia, ¿no? Yo creo que se puede ser de izquierda y criticar al gobierno. Criticar en lo que no cumple de izquierda, por ejemplo. Se puede ser lúcido y tener esperanza. Sí. O sea, la esperanza no es una cosa de ignorantes, no es una cosa de ilusos, de únete a los optimistas. No, la esperanza en el caso de México, la esperanza es trágica. Bueno, y pero en una democracia no quiere decir que seas menos inteligente si estás esperanzado. Bueno, y además si votamos por un hombre que sí es presidente, no podemos sustraernos de la responsabilidad que eso implica, ¿no? Tenemos, yo creo que la obligación de criticar en el sentido lato de la palabra, ver lo bueno y lo malo. La moderación a veces, entendida mal, como centro, ¿no? Como de unos y otros, ¿no? Te lleva a no estar en la historia, en el presente, ¿no? Sino a tratar de verla como desde una perspectiva de no podemos cometer los mismos errores de antes, ¿no? Que en el caso de México son el presidencialismo, el ejército represor, etcétera. Verlo desde afuera, pero no participar del presente. Y a mí me da mucha pena que gente muy lúcida de este país no esté participando del presente, porque la verdad, y te lo digo con toda franqueza, es muy emocionante. Sí. Fabricio, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Hasta la próxima que tengamos.
Hay que hacer una mesa, ¿no? Hay que hacer una mesa, sí. ¿Quién te gusta para la mesa? Pues Taibo, Bartra, Armando Bartra. Hagamos una mesa, Hagamos una mesa. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.